Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar a la iglesia, el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el estudio. El estudio en el libro de los Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 16. Les recuerdo que es necesario que su Biblia esté abierta, porque lo que yo enseño es palabra, no es predicación. Así que la palabra la voy a leer a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se mantuviese otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Padre de la gloria. Señor, vengo delante de tu presencia dándote gracias por esta oportunidad que me das. Oportunidad para poder explicar esta clase. Te pido que aquellos que oyen las palabras sean edificados, Señor. Es tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta clase se llama Jesús, el sacerdote superior. Pero esta es la primera parte. La parte primera está en dos, en A y B, por ser muy extensa. Pero la clave de este estudio, de este pasaje que estamos viendo, es que nos acerquemos a Dios, de acuerdo a lo que vamos a ver, capítulo 7, 11 al 19, parte B. El mayor deseo de Dios para el hombre es que ellos lleguen a Él. El mayor deseo para los creyentes es que continúen acercándose a Él. La meta de Dios es en todo lo que hace por los hombres es que ellos lleguen a su presencia. Ese es el objetivo. Acercarse a Dios es la esencia del cristianismo. Acercarse a Dios es la mayor experiencia del cristiano y debe ser su propósito más alto. Tal es el diseño de Dios para el cristianismo. Un acceso a su presencia, llegar a su presencia sin nada que se interponga. A veces olvidamos. Parece que algunos cristianos miran a Jesucristo solo como un medio para la salvación y la felicidad personal. Si creen que están salvos y son medianamente felices con sus circunstancias, consideran que sus vidas están completas. Buscan felicidad, buscan seguridad. Las encuentran, hermanos, en Cristo y quedan satisfechos. Sin embargo, hay otros que ven la vida cristiana como una relación creciente,
continua con Dios por medio del estudio y la obediencia a su palabra. Ahora, esta perspectiva de la vida cristiana es mucho más madura que la primera, el primer ejemplo que estoy dando. Pero la clave para la vida cristiana es acercarnos a Dios. Ahora, la expresión más completa de la fe es entrar a la presencia de Dios. Sí, hermano. En el lugar santísimo, celestial. Y tener comunión con Él. Y el judaísmo estaba limitado a permitirles a los hombres esa entrada. Vaya entendiendo, esto es para personas maduras, entender bien. Pablo da la esencia de la madurez. La vida cristiana espiritualmente satisface en su carta a los Efesios. Cuando yo estudio Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19, nos dice así: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Bien, ahora me gusta desarrollarlo. Esto es el cristianismo, la plenitud de Dios. Pero hay que entender varios términos acá. Tal es la idea básica del Evangelio. El judaísmo llevaba al hombre a la presencia de Dios, pero no en el sentido más puro y total. No lo llevaba. Él vino siempre, el velo estaba ahí siempre. Ahí estaba el velo. Porque llegaron hasta el tabernáculo. Pero entrar al velo es otro punto que vamos a desarrollar. Solo en el nuevo pacto la entrada completa ya es posible. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la intercesión sacerdotal a la diestra de Dios, con base en su sacrificio perfecto en el Calvario, se abrió el acceso a Dios. Ahora, estos son dos grandes temas recurrentes en este libro que estudiamos, el libro de los Hebreos. Los sacerdotes de Aarón no podían llegar a un hombre, no podía llevar a un hombre completamente a Dios, no lo podía. Siempre había una barrera en medio. El velo no podía quedarse porque el pecado no se había quitado del todo. Pero que el Mesías fuera sacerdote según la orden de Melquisedec. Vaya entendiendo. Esta orden de Melquisedec abrió el camino. Él pudo eliminar el velo porque expió el pecado. Hermanos, Él de verdad cargó con nuestros pecados. Los sacrificios levíticos, o sea, el sacerdocio, están solo anticipando simbólicamente la cancelación de este. Ahora que se han ajuntado las cuentas con el pecado, el sacerdocio levítico deja de ser necesario y Dios lo hizo a un lado. Hermanos, no se necesita un símbolo cuando se tiene lo real, cuando ya se tiene a Jesucristo. Ahora que lo perfecto ha venido, lo imperfecto se ha ido. Ahora, el propósito de este libro que estamos leyendo, que es capítulo 7, 11 al 19, es mostrar la verdad. La idea es alentar a los judíos indecisos a romper con el sistema antiguo y llegar a Jesucristo.
cosa que no era fácil. No era fácil aceptar o entender a los judíos. A pesar de las múltiples profecías sobre el Mesías y el nuevo orden de la letraería, la mayoría de los judíos no podían imaginar que el orden mosaico fuera temporal. Ellos no lo concebían, pero era inadecuado, era defectuoso e incapaz de brindar perfección. La sola idea es incomprensible para el judío piadoso. Toda la vida, los judíos habían supuesto que Dios instituyó el sistema levítico y que ésta era perfecta, suficiente y permanente. Estaban en lo cierto en cuanto a lo primero. Efectivamente, hermanos, Dios lo instituyó, pero Él nunca declaró, y esto es importante que usted lo sepa, o prendió que este sistema fuera perfecto, permanentemente o eternamente suficiente. Dios nunca dijo que esto iba a quedar. En el presente pasaje que hemos leído, el Espíritu señala la imperfección del sistema levítico. Se muestra con lógica invencible que el sacerdocio arónico era imperfecto y por ello tenía que ser reemplazado. Primero, nos muestra imperfección del sacerdocio antiguo. Recuerde, imperfección del sacerdocio antiguo. Después nos muestra la perfección del nuevo. Ahora vamos a estudiar esta parte del sacerdocio antiguo. Dios nunca, óigalo bien, nunca pretendió que el sacerdocio levítico durara para siempre. Esa no era la idea. En ninguna parte de las Escrituras se enseña esta idea. Se ha hecho el Antiguo Testamento anticipa la llegada de otro sacerdocio. Observe, estudie y analice el Salmo 110:4. Si Dios predijo la llegada de otro sacerdocio, había sido razonable suponer, aún sin mayor revelación, que el nuevo sería mayor y reemplazaría al antiguo. A Israel se le dijo que su mejor sacerdocio estaba por venir. Eso tenía que estar claro. Del cual el Mesías sería sacerdote. Si el sacerdote arónico hubiera sido perfecto, hermanos, otro hubiera sido innecesario. O si alguna forma Dios hubiera detenido que el sacerdocio arónico mejorara y que su día entrara a la edad de acceso perfecto al Padre. Aquí hay una cosa que usted tiene que entenderlo. ¿Por qué había planeado que el Mesías fuese sacerdote de un orden diferente? ¿Por qué? Ya tenía el arónico. Ahora Dios planea que el Mesías fuera el sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. No es, hermanos, esto un accidente o un error que Dios haya hecho a un lado el sacerdocio de los israelitas. Así lo había planeado desde el principio. Esto es obvio porque tan pronto como llamó a Abraham, antes que hiciera el pacto con él, Dios le presentó a Melquisedec, sacerdote de mayor orden, en el que vendría por los descendientes de Abraham. Ahora vamos a ver el significado de la perfección, porque si era perfección, vamos a ver. Entienda que en las Escrituras la palabra perfecto suele usarse en el sentido de madurez. Eso es lo que es, o estar completo.
de ser de lo que alguien algo está llamado a ser. Hermanos, a veces significa crecimiento completo. Pablo la suele usar de esta forma. Sin embargo, el crecimiento completo que habla Pablo en este libro se usa para referirse al objeto e intención del cristianismo. Este objetivo, esta madurez, es el acceso a Dios. Sí, hermanos. En este sentido, no quiere decir que la madurez espiritual, o sea, estar avanzado en fe, no, eso no quiere decir, sino salvación en Cristo, llegar en la fe. Cuando estudiamos Hebreos capítulo 7, 11, dice que la perfección no llega por medio del sacerdocio levítico. No lo dice en ningún momento. El propósito del sacerdocio era reconciliar a los hombres con Dios mediante el sacrificio por sus pecados. Pero este sacerdocio solamente podía describir y tipificar la reconciliación real, porque todo podía tipificar la limpieza del pecado. Por tanto, hermanos, era imperfecto, en el sentido que no daba a los hombres acceso a Dios. El versículo 19 dice que la ley no está en capacidad de perfeccionar a los hombres. Y pasa luego a decir específicamente que era imperfección. Esa deficiencia, entienda bien, esa deficiencia estaba en no tener la capacidad de acercar a los hombres a Dios. Los objetos del sacerdocio arónico y la ley mosaica eran para acercar a los hombres a Dios. Entienda bien, acercar. No eran imperfectos para alcanzar esa meta. En ese sentido, en que no podían hacerlo por sí mismos en ausencia del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Hebreos, la perfección significa, antes de cualquier otra cosa, acceso a Dios, no en la madurez espiritual de los cristianos. Observe que nos dice Hebreos capítulo 10:4, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Léalo bien, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En otras palabras, hermanos, una persona se perfecciona cuando por el sacrificio de Cristo recibe acceso completo a Dios en Jesucristo. Ahora, veamos este punto. El sacerdocio levítico no podía aportar acceso completo. Jesús dijo, y entienda bien lo que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Vea usted Juan capítulo 14, 6. Hablaba obviamente a los judíos, a quienes están bajo el antiguo pacto. El sacerdocio levítico, hermanos, de ese que se estaba hablando. Los sacrificios del antiguo pacto tan solo cubren el pecado. No lo podían eliminar. Hay un grado de perdón, pero nunca fue total. El perdón permanente y por ende el acceso permanente a Dios solo puede venir por medio de Jesucristo. En el nuevo pacto y a través del nuevo sacerdocio, observe lo que vamos a leer en Hebreos 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra, subraye, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que
se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer pues los que tributan este culto. Lim- limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Vamos a ver un poco todo esto. Hermanos, si los sacrificios antiguos pudieran llevar a una persona a la presencia de Dios, habían cesado. Ya no hubiera más sacerdocio. ¿Por qué? Porque habían cumplido ya su propósito. Sin embargo, los santos del Antiguo Testamento carecían de todo sentido de libertad de la conciencia de pecado. No podían tener ese privilegio, porque los sacrificios del pacto no podían quitarse completamente el pecado y llevarlos a Dios, porque sus pecados al final no quedaban limpios. Sus conciencias no podían quedar limpias del todo. No podían ser libres. Ahora, el nuevo pacto da una comprensión mayor de perdón total, libertad de la culpa y la conciencia de la paz. Observe lo que nos dice el libro de Jeremías. Predijo muy claramente el nuevo pacto y muchas de sus superioridades del respecto al antiguo. Vea usted el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 34 de la Nueva Versión Internacional. Nos dice así: viene días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Porque ellos, sí hermano, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni diría nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de ellos. Cuando vemos estos versículos que hablan, Hebreos capítulo 6 y 17 cita una porción, y esto es importante que subraye, de este pasaje, donde se expresa la idea de que si hay verdadero perdón de los pecados, el sacrificio deja de ser necesario. Una vez que se haya ofrecido el sacrificio final, quedaremos libres de pecado y con ellos libres de culpa. Pero hermanos, durante todo el Antiguo Testamento, los israelitas estaban atribulados porque sus pecados nunca quedaban cubiertos permanentemente, aunque estaban a la espera del sacrificio perfecto. Cuando vemos Hebreos capítulo 9, versículo 8 y 9, nos declara así. Vea usted lo que nos dice. Dando el Espíritu Santo a entender con todo lo que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Oiga bien, al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según se presentan ofrendas, sacrificios que no, hermanos, que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Veamos esto, hermanos.
Estos sacrificios no podían otorgarle a una persona acceso a la presencia de Dios. No ofrecían ningún camino al lugar santísimo, donde habita Dios. Solamente entraban hasta un punto y no podían llegar al lugar santísimo. Cuando nosotros vemos el capítulo 9, versículo 10, dice, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas absoluciones y enseñanzas acerca de la carne, impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, veamos este punto. Es el tiempo del nuevo pacto. Nadie tenía acceso completo a Dios bajo el antiguo pacto. Solo había había un cubrimiento temporal del pecado, no su remoción ni de culpa que tenía. Esta enseñanza del capítulo 7:11 es clara. Si el sacerdote levítico pudiera traer perfección, esto es, acceso a Dios o salvación, hay una pregunta. ¿Por qué había provisto Dios otro sacerdocio? Era sumamente importante que los judíos oyeran esta verdad. Era importante para los judíos creyentes como una garantía de que estaban completamente seguros en Jesucristo. Que su rompimiento con el judaísmo, sus rituales y sus sacrificios repetidos estaban justificados. No tenían razón, hermanos, para mirar atrás, mirando las ceremonias, mirando los símbolos, sin importar que alguna vez hubiera sido significativos e importantes. No necesitan más ese retrato de la salvación, porque tenían la realidad del Salvador. Pero en este argumento del capítulo 7 del libro de los Hebreos, la verdad es aún más importante para los judíos, que aún no habían llegado de todo a Cristo. Les muestra que el sacerdocio levítico no podía llevar a los hombres a la perfección, a Dios. No podía, porque nunca fue su intención. Mientras se aferraban a Él, confiaban en sus sacrificios, nunca quedarían libres del pecado, nunca tendrían acceso a Dios, nunca. Ahora, a lo que la antigua economía no podía ser, Cristo lo hizo. El sacerdocio antiguo tenía su lugar en el plan de Dios. Oiga bien, todo esto tuvo un plan de Dios en su lugar, pero era inferior y poco eficaz. Solo describía la perfección de manera semejante. La ley tenía su lugar en el plan de Dios. Representaba la verdad y la justicia de Dios. Exigía perfección, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pero ni el sacrificio, que era de exclusión, ni la ley, que hacía exigencias, podían aportar perfección. La perfección, hermanos, es proporcionada solamente en Jesucristo. Cuando yo estudio Hebreos 7:12, vea su Biblia, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mire, es simple. La palabra cambiado quiere decir poner algo en el lugar de otra cosa. En un sentido, el cristianismo proviene ¿de quién? Del judaísmo. Pero el cristianismo no es solo judaísmo mejorado, no. Es un reemplazo del judaísmo. Para que un judío inconverso, su fe cambie del judaísmo al cristianismo, el nuevo sacerdocio
según la orden de Malquisedec. No añadía al de Aarón, claro que no, sino que lo reemplazaba. El sacerdote de Aarón ya no tiene validez alguna, ni siquiera como imagen de la salvación o como cumplimiento temporal del pecado. Está muerto, totalmente abrogado. Ahora, hermanos, vea esto. Como el sacerdocio arónico y la ley mosaica estaban estrechamente ligados, un cambio o reemplazo en el sacerdocio también significaba un cambio de la ley. Entonces queda, acá hay una pregunta, entonces queda abolida la ley de Dios. Sí, hermanos. Pero en un sentido. La palabra ley, la palabra ley tiene diversos significados en la escritura, bastantes. En el sentido más amplio, se refiere a todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto también puede significar un decálogo, los 10 mandamientos, y también puede referirse a los rituales y ceremonias exigidos en el Antiguo Pacto. Por tanto, Dios se los ordenó a Israel. Era parte de la ley para ellos. Oiga bien, para ellos. Creo que eso es claramente lo que quiere decir aquí. El Espíritu Santo está diciendo que si el antiguo sacerdocio muere, muere la ley. Sin embargo, hay que entender esta parte. La ley moral de Dios refleja no solamente los 10 mandamientos, sino a lo largo del Antiguo Testamento es parte de la naturaleza divina y por tanto no hay forma que cambie en el Nuevo Testamento. La norma de la justicia de Dios para su pueblo se reafirma, no decrece, mucho menos se elimina. Si el adulterio, el robo, la mentira, la codicia están mal bajo el Antiguo Testamento, lo siguen estando bajo el Nuevo Testamento, como lo deja claro Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, Dios nos hace responsables, a usted y a mí, de nuestras intenciones, no solo de nuestras acciones, que habla el libro de Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48. Dios ha fortalecido la ley moral en el pacto, en vez de hacerla a un lado, en consciente de su pueblo. El Nuevo Testamento, hermanos, exige mayor juicio para la desobediencia. Estudie el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero la ley ceremonial, el sistema arónico, los sacrificios, ha quedado a un lado. Ya no se hace. Y lo dije en la clase anterior. El mensaje a los judíos es, no tienen que hacer travesía al templo. Ya no. Porque ellos iban frecuentemente al templo. Eso se acabó. Se terminó. Quedó reemplazado permanentemente. Algunos de los que se habían hecho cristianos, y muchos de los que estaban pensando en hacerse, seguían orando, adorando en el templo. Era difícil despegarse de su sistema. Era difícil. Aún se aferraban a los rituales del antiguo sistema. Dejar de lado estas cosas les resultaba difícil para muchos judíos y las razones para hacerlo era sumamente difícil de entender. De hecho, algunos judíos creyentes no solo necesitan mantener sus prácticas judías,
sino de hacerlas obligatorias para todos los que quieran hacerse cristianos. Se le llamaba judaizantes y fueron una plaga realmente en la iglesia primitiva. Por muchos años ellos querían que hagan lo mismo que explicaba la ley en el antiguo pacto. Les decían a los creyentes potenciales, incluso a los judíos no cristianos, que necesitaban circuncidarse, hacer sacrificios en el templo y seguir todas las leyes y rituales judías prescriptas. Hermanos, eso era el tiempo de la ley. Bendito Dios que ahora tenemos a Jesucristo, que solamente tenemos que llegar a Él, derramar nuestro espíritu delante de Él, aceptar, vivir lo que nos manda de acuerdo a su palabra. Bendiciones, hermanos.